Hola a todos, estoy aquí de nuevo compartiendo mis experiencias. Soy mamá de un adolescente que tiene ya casi 17 años y fue diagnosticado con autismo cuando tenía 3 añitos. Como siempre les digo, yo no soy ninguna terapeuta profesional, simplemente soy una mamá que le gusta compartir sus experiencias con el objetivo de poder ayudar a otras mamás que están pasando por situaciones similares a las que yo ya pasé. Hoy quiero hablar un poquito del tema sobre si el diagnóstico del autismo cambia en el correr de los años. Para quienes no han visto mis videos anteriores, les cuento un poquito. Mi hijo fue diagnosticado con autismo cuando tenía 3 añitos. Yo vivo en el estado de California, acá en Estados Unidos, y a esa edad él no presentaba ningún interés por hablar, él solo emitía sonidos, pero no hablaba. Entonces, hay una organización acá en California que se encarga de ayudar con recursos, terapias para personas con diferentes tipos de necesidades especiales. Entonces, ellos me dieron terapia por unos meses, pero luego me remitieron al niño al distrito escolar. A la edad de 3 años, el distrito escolar hace una serie de evaluaciones con terapeutas, profesores de educación especial, enfermeros. Fue una evaluación bastante completa y el distrito escolar me dice que mi hijo tiene autismo severo. Para ese entonces, eso fue cuando él apenas tenía 3 añitos, o sea, ya fue hace mucho. Yo conocía muy poco del tema. Empecé a leer e investigar sobre autismo y por lo que yo leía, yo estaba segura que mi hijo no tenía autismo severo como el distrito escolar me lo estaba diagnosticando. Pero acepté ese diagnóstico con el único objetivo de que él pudiera asistir al preescolar de educación especial, que le dieran terapia de lenguaje, terapia ocupacional, toda la ayuda que el distrito escolar podía dar y a la vez estar ya involucrándolo en la escuela. Entonces, la maestra que tuvo él en preescolar le ayudó mucho con el lenguaje. A los 3 años y medio él empezó poco a poco a hablar y ella me ayudó a encontrar una escuela donde hubiera una clase de autismo especialmente para mi niño, porque coincidíamos con la maestra que el autismo que mi hijo tenía no era severo. Entonces, esta maestra encontró una escuela que tenía un muy buen programa para niños con autismo y él estuvo en esa escuela toda la escuela primaria. Estuvo en clase especial desde preescolar hasta 3er grado, luego estuvo en clase regular, siempre con ayuda, lo sacaban un par de horas de su clase. Estuvo recibiendo terapia durante toda la escuela primaria. Empezó middle school, cambió de escuela, pero también estaba recibiendo ayuda con maestros de educación especial ciertas horas a la semana. Durante todo este proceso él estuvo recibiendo también ayuda en casa. Luego de que el Centro Regional, que es la organización acá en California que da estos recursos, me le hizo una segunda evaluación, porque en la primera evaluación que me hicieron decían que el niño no tenía en ese entonces todos los síntomas, le decían ellos en ese entonces, pues todos los rasgos para diagnosticarlo como autista. Entonces, al no ser el diagnosticado por el centro regional, no tenía derecho a recibir terapias en casa y todos los recursos que el centro regional provee. Entonces, me dijeron que no tenía todos los síntomas. Esa evaluación fue cuando él tenía 4 años y medio, la del centro regional. Y fue su maestra quien me dijo, ve otra vez al centro regional con el documento de la escuela donde se muestra que está recibiendo terapias acá en la clase para que le hagan otra evaluación. Y con eso fui cuando por segunda ocasión al centro regional me le hicieron otra evaluación con otro médico. Y ya la evaluación fue también un poco más extensa que la primera, y en esa segunda evaluación
sí me lo diagnostican con autismo de parte del centro regional y ya él tenía derecho a terapias y a los recursos que daban. Entonces él estuvo en casa recibiendo terapia, además de la escuela. Llegaban terapeutas casi 5 veces a la semana a darle terapias de cómo aprender a cambiarse, a amarrarse los zapatos, cómo lavarse los dientes, cómo bañarse. Le ayudaban a hacer sus tareas. Luego fue avanzando el tipo de terapia y ya eran cosas ya un poco más de cómo cruzarse la calle. De hecho, le enseñaron a nadar, a quitarle el miedo al agua porque le daba mucho miedo meterse a la piscina y nadar, y una de sus terapeutas trabajó mucho con él en ese sentido, y fueron muchas cosas que le ayudaron mucho a mi niño en edad de escuela primaria. Pero después de eso, él ya pues se había graduado, por decir así, de ese tipo de terapias, y nada más seguía en la escuela con cierta ayuda en ciertas materias. Al terminar casi middle school, le hacen de nuevo una evaluación siempre en el distrito escolar, y en ese entonces me dicen, ya su hijo no necesita ayuda en la escuela, no necesita ayuda para las clases, para las tareas. Él puede perfectamente tener sus clases regulares, llevar todas sus materias sin ningún tipo de refuerzo. Yo sabía que mi hijo había avanzado muchísimo y que realmente ya no necesitaba esa ayuda académica, que yo tenía que buscar ayuda en cuanto a lo social o algo, otras cosas que yo veía que él seguía teniendo deficiencia por medio del centro regional y ya no por medio de la escuela. Entonces yo acepté que lo sacaran sacaran a mi hijo del programa de educación especial, porque académicamente él ya podía solo manejar, él podía solo lo que era preparar sus tareas, hacer sus exámenes sin ningún tipo de ayuda. Cuando él estaba pequeño, al ver yo que al principio el centro regional decía no, no es autismo, la escuela decía es autismo severo, yo pedí una tercera opinión en otra organización. Esto fue cuando él tenía como 4 años. Y ahí sí me dieron un diagnóstico que en ese entonces fue trastorno del desarrollo no especificado. Era una deficiencia o un trastorno en cuanto a la comunicación expresiva de él. Entonces, él tuvo 3 diagnósticos diferentes. Yo sabía que mi hijo necesitaba terapia, que necesitaba ayuda, independientemente de cuál iba a ser el diagnóstico al final certero. Yo sabía que dependiendo la organización, dependiendo el médico, dependiendo la edad, dependiendo del estado de ánimo del niño, podían ver diferentes cosas. Entonces, a raíz de que en los 3 diagnósticos sí se veían deficiencias de lenguaje, deficiencias de comprensión, deficiencias de sociabilización, es que todos estos años yo le he estado dando a mi hijo la ayuda que ha necesitado, las terapias cuando las ha necesitado, el apoyo de familia, de amigos cada vez que lo ha necesitado, y es un tema del que yo siempre he seguido aprendiendo, he seguido hablando y he querido siempre ayudar a otras mamás con lo poco que yo sé, con las experiencias que yo he tenido a través de todos estos años. Pero ya llega a un punto en que ya tengo que ver qué va a pasar con su vida adulta. En 2 años él termina la high school y necesito saber si él está preparado para ir a college y para vivir de manera independiente. Voy a seguirles platicando de esto en otro video. Voy a hacer parte 2 para seguir contando mis experiencias. Bendiciones a todos.